Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará sobre las partes de la oración, que son el sujeto y el predicado. En una oración se pueden diferenciar dos partes, el sujeto y el predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. El sujeto es quien realiza la acción que expresa el verbo. Para reconocer el sujeto en una oración, una buena estrategia es identificar el verbo y preguntar quién realiza la acción. Por ejemplo, los corales parecen jardines de bellos colores. Entonces, el verbo es parecen. ¿Quiénes parecen jardines de bellos colores? Pues los corales. Y los corales viene siendo el sujeto. Los corales ofrecen hospedaje a otras especies marinas. El verbo es ofrecen. ¿Quiénes ofrecen hospedaje a otras especies marinas? Los corales. Mientras que el predicado es la información que se dice del sujeto o la acción que se está realizando. El verbo indica la acción que realiza el sujeto. Por ejemplo, los corales parecen jardines bellos de colores. ¿Qué se dice de los corales? ¿Qué acción realizan los corales? Parecen jardines de bellos colores. Los corales ofrecen albergue a otras especies marinas. ¿Qué se dice de los corales y qué acción realizan los corales? Entonces, ofrecen albergue a otras especies marinas. Esa información que pertenece al sujeto se lo conoce como predicado. Vamos a encerar el verbo en las siguientes oraciones. El océano tiene muchas especies de flora y fauna. El océano es el sujeto, tiene es el verbo. Muchas especies de flora y fauna viene siendo el predicado. La contaminación destruye la vida de los océanos. La contaminación es el sujeto, destruye es el verbo, la vida de los océanos es el predicado. Los arrecifes de coral necesitan de la protección humana. Los arrecifes de coral es el sujeto, necesitan es el verbo, de la protección humana viene siendo el predicado. Los corales pertenecen al reino animal. Los corales es el sujeto, pertenecen es el verbo, al reino animal es el predicado. Bien, vamos a realizar las siguientes actividades. Bien, vamos a marcar el sujeto de las siguientes oraciones, solo el sujeto. Por ejemplo, los guardias. Los guardias es el sujeto de esta oración. Caen en otoño las hojas de los árboles. Las hojas de los árboles es el sujeto, porque de ellos estamos hablando. El agua del río estaba fría y cristalina. Entonces el sujeto es el agua del río. Las personas del público estallaron en aplausos. Entonces, ¿de quién estamos hablando en la oración? De las personas del público. Salieron muy contentos los niños. ¿Quiénes salieron muy contentos? Entonces, los niños viene siendo el sujeto, porque de ellos estamos hablando en la oración. Vamos a marcar el predicado de las siguientes oraciones. Solo el predicado. Los cuentos maravillosos abundan en librerías. Abundan en librerías es el predicado, porque los cuentos maravillosos es el sujeto. Ayer se rompieron mis zapatillas. Entonces, ayer se rompieron. Es el predicado. Mis zapatillas es del sujeto. La señorita explicó las instrucciones. Explicó las instrucciones es el predicado.
Prepara tortas fritas los días de lluvia. El predicado es prepara tortas fritas, ¿ya? Porque los días de lluvia es el sujeto. Matilde enseñó su receta. Matilde enseñó su receta. Enseñó su receta es el predicado. Bien, vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a identificar lo que es el sustantivo, el adjetivo y el verbo, ¿ya? Entonces, el sustantivo puede ser un gato, puede ser un objeto o puede ser una persona, ¿ya? Puede ser también una flor. Adjetivo son esas características de ese objeto o esa persona. Entonces, rojo, gordo, bonito, grande son los adjetivos. Y verbo son las acciones que el sustantivo realiza. Son todas las acciones que se puede realizar. Por ejemplo, escribir, correr, dormir, estudiar. De las siguientes oraciones selecciona solo el sujeto, ¿ya? El niño estudia todos los días. ¿De quién estamos hablando en la oración? En este caso, el niño. El niño es el sujeto. Estefanía y yo jugamos en el parque. El sujeto es Estefanía y yo. El sol es una estrella muy brillante de color amarillo. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Muy bien, el sol. La jirafa es un animal de la selva. ¿Cuál es el sujeto en la siguiente oración? Pues la jirafa. De las siguientes oraciones vamos a seleccionar el predicado. La computadora sirve para investigar mucho. En este caso, el predicado es sirve para investigar mucho. Es información que tengo del sujeto. Esa ropa es muy cómoda para el viaje. Es muy cómoda para el viaje es el predicado. El árbol tiene muchos frutos rojos. Tiene muchos frutos rojos es el predicado. El perro cuida la casa de los ladrones. ¿Cuál será el predicado? Muy bien, cuida la casa de los ladrones. ¿Ah? Bien, vamos a realizar la siguiente actividad. En una oración, es de quién se habla en la oración. Entonces, eso hace referente al sujeto. ¿Es de quién se habla en la oración? Es del sujeto. Es la acción o estado que realiza el sujeto en la oración. En este caso es el verbo. Es todo lo que se dice del sujeto. Es el predicado. Es la palabra que acompaña al sustantivo. En este caso es el artículo. Vamos a seleccionar el verbo de las siguientes oraciones, solo el verbo. Los niños reunieron fondos para la fiesta de despedida. Reunieron es el verbo, es la acción que los niños realizan. El mecánico repara el carro de mi tío. En este caso, el verbo es reparar. Mis hermanas tienen muchas muñecas. El verbo es tiene, el verbo tener. Las flores huelen rico por las mañanas. En este caso, el verbo es oler. Bien, vamos a unir el sujeto con su predicado. Por ejemplo, los niños del colegio siempre hacen los deberes. Mi mejor amiga es la mejor del mundo. El perro del vecino casi nunca ladra.
Y en la farmacia regalan mascarillas. Muy bien. Listo. Entonces recuerde que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Y también el sujeto es quien realiza la acción que expresa el verbo, mientras que el predicado es la información que se dice del sujeto o la acción que se realiza. Muchas gracias por su atención.